tal, amigos? Gente que nos sigue, gente que ya está pendiente de nuestro podcast Me Río del Hambre. Ya les explicamos el porqué del nombre. Estamos acá en el capítulo de este maravilloso andar que tenemos en este nuevo proyecto que nos propusimos, y hasta ahora, en 15 días que llevamos, pues se ha mostrado una buena receptividad. Gracias por eso, gracias por todos esos comentarios. Saludos especiales a Luis David, a Yoli, la nena. Tantos que han estado ahí pendientes que cuando sale el capítulo, a mi pana Sócrates allá en Sanare, que también estaba pendiente, mortificado que dónde estaba completo el episodio, que no le salía. Varios que estuvieron pendientes. Sí, mucho. Pendiente de cuándo salió el segundo capítulo. Bueno, y una vez acotamos que todos los capítulos van a salir los días sábados, en el transcurso del día. Puede ser en la mañana, puede ser en el mediodía, puede ser en la noche. Les recuerdo, yo también tengo otras cositas que hacer, entonces... Mientras nos organizamos. Exacto. Hola, mi gente querida. Sí, ¿no? Y porque el editaje, todas esas cosas, pues ustedes saben que requiere tiempo, y mientras nos organizamos para ya tener una hora fija, pero ya saben que por ahora son todos los sábados que vamos a estrenar. En este caso vamos a tratar el segundo capítulo, que ya por nombre, A Pan y Agua. Ya van a saber el porqué. A pan y agua. Sí, la semana pasada quedamos que hasta cuando pasamos de la frontera llegamos a Cúcuta. Ajá. Bueno, ya ahora nos toca hablar lo que fue el camino desde Cúcuta a Bogotá. Entonces, inicia. Pues, a pan y agua. Bueno, lo que recuerdo, nos montamos en un autobús con muchas ilusiones, muchos sentimientos encontrados. La pregunta que nos repite ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué lograremos hacer por allá? ¿Qué nos espera esa ciudad como tal? Bueno, como dijimos, no nos dieron el pequeño y el jugo. Nos quedaron de bien. No lo dimos, nos montamos, bueno, con toda la ilusión. Yo sé que esta noche, gracias a Dios, nos fue bien. En la noche fue un viaje muy tranquilo. Yo me pude disfrutar muchos paisajes que pasamos por el camino. Ya cuando amaneció, ahí empezaron las niñas. ¿Cuándo vamos a llegar? Ya vamos a llegar, y yo ni idea, porque tampoco el señor no decía nada. No decía nada. En una de esas, como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hicimos una parada por un pueblito. Málaga. Ajá, en ese pueblito. Como ya todos saben, nosotros quedamos sin peso, sin nada. Y las niñas me dijeron, ay, mami, huele mucho a pan. Y casi nos paramos. Y la parada la hicieron fue al frente de una panadería muy artesanal, muy linda. Y nosotros así como que no, vamos a alejarnos, porque eso a las niñas tienen hambre, pues le dio más hambre. Y yo, no, mi amor, pues ahí lo único que hay es pan. Yo lo único que buscaba era donde dijera western. Sí. Un western. Entonces, claro que esos pueblitos así, no sé si habrá, pero cuando llegamos no vimos. No vimos. ¿Por qué? Porque como les contamos, había un primo que nos envió desde Alemania, nos envió unos euros al western, pero eso en Cúcuta fue imposible, pero ya sabíamos que por lo menos estaba eso ahí, sí, para en algún momento sacarlo y comer y eso. Pero como les dijimos, ya nosotros nos habíamos quedado sin nada, y como les comentó Jessica en el capítulo anterior, se nos había dañado la comida que nos habían empacado. Nos quedamos literalmente sin nada. Solamente nos quedó un paquete de pan de sándwich, pan tajado, como le dicen en Colombia, pan de sándwich como lo conocemos en Venezuela, y agua. Porque yo sí me llevé mi botellón de agua, sí me traje mi botellón de agua. Entonces por eso el nombre del capítulo, literalmente
pan y agua. Pan y agua. Pan y Llegamos agua aquí desde Cúcuta hasta Bogotá. hasta Bogotá. Y tanto así que eso se boronó, se volvió nada. Y Se uno volvió tenía miquita. Ajá, yo sé que las nenas llegaban y con sus deditos chiquiticos llegaban y hacían así el pan, hacía como tipo pirámide. Hacían como tipo pirámide, lo hacían así y se lo metían en la boquita y de una vez obvio, el vasito con agua. Entonces, cuando llegamos a ese pueblito, pues obviamente a la niña le dio más hambre por el olor. Y yo sé que ya eran como las 12, estábamos calculando más o menos. Y la niña decía, mami, tengo mucha hambre, pero mucha hambre ya. Y entonces yo le dije, mamá, yo lo que quería es pan. Y me acuerdo que la mayor, María Lourdes, me dice, mami, yo no quiero pan, pero como tengo tanta hambre, voy a empezar a comer. Pero ella trataba de hacerlo así tipo, ay no sé, ella se le ingeniaba como para darle, yo me imaginaba que era como para darle una imaginación o que se estaba imaginando comiéndose una galletica, no sé. Pero ella trataba de jugar con ese pan para que le supiera más sabroso, con sabor. Yo no comí. Eduardo mucho menos, porque la verdad lo que nos quedaba eran los panes solamente para las niñas. Nosotros no comemos. Cuando escuchamos al señor que nos gritó, llegamos a Bogotá. Sí, por lo menos eso fue nosotros no pero sabíamos. fue una ilusión pasajera. Sí, porque es que nosotros no nos imaginamos qué era Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad que le agradecemos tanto. Estamos súper bien acá, súper cómodos. Pero en el momento nosotros no sabíamos eso de los trancones. Sí, porque... Y entonces yo recuerdo cuando el señor decía así, cuando vamos entrando la autopista norte, que es donde se entra cuando viene desde Cúcuta, por cierto vivimos cerca por acá, está el letrero grandote, bienvenido a Bogotá. Y yo dije, bueno, llegamos a Bogotá, por lo menos ya estamos en Bogotá. Y entonces empieza, eso era a paso de Tortuga Chueca. Uy, sí, así, horrible. El autobús se movía, yo creo que a 100 kilómetros por qué, no sé cómo, se me fue el cálculo, pero sé que era muy lento. Ay, sí, era muy lento. Y entonces y no avanzaba y no vimos y nada, hasta que por fin por allá, cuando se salió de ese trancón, ya voy conociendo, sabemos que la avenida Boyacá, ya por ahí se destrancó un poco la cosa y seguía, y uno veía la hora y el teléfono descargado. Eso, no, ya tenemos años aquí en Bogotá, ya sabemos cómo es el movimiento, y claro, nosotros llegamos aquí a Bogotá un día sábado. Los sábados y domingos es sábado sin pico y placa, entonces todo el mundo saca su carro. Y obviamente mucha gente entra a Bogotá y sale a Bogotá y se hacen esos trancones. Por ejemplo, nosotros cuando salimos los sábados decidimos o ir en transporte público o ir en bicicleta, dependiendo del lugar que queremos ir los fines de semana. Pero en carro particular no. es terrible el trancón. Bueno, y nosotros decimos, pero ya no llegamos a Bogotá. Claro, esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos. Pero ya no estamos aquí en Bogotá, ¿y en qué momento vamos a llegar? Entonces, hasta que por fin Eduardo se acercó al chico y le dice que más o menos cuánto nos faltaba para llegar. Y yo sé que el chico nos dijo, no, como dentro de una hora, más o menos. Yo sé que nosotros llegamos al terminal. Yo sé que lo que pasa es que como vi por ahí en un video, en se dice, Bogotá queda a 2 horas de Bogotá, porque es que si el que vive en el sur para llegar aquí al norte, eso es así, literalmente. Y entonces, sí, nosotros íbamos por la avenida Boyacá, un momento que se destapó la vía y nosotros, por fin, está fluyendo. Pero cuando ya nos íbamos aproximando al terminal del Salitre, que fue donde llegamos, nuevamente otro trancón igual, y entonces eso era ya, ustedes se pueden imaginar el desespero, venir de prácticamente 14 horas de viaje, sin saber dónde íbamos a llegar, porque no sabíamos dónde íbamos a llegar, qué íbamos a hacer. Como digo, yo traje mirando por todas partes, dónde está un western, porque mi idea era
llegar, sacar el dinero y por lo menos pagar 1, 2 o 3 noches ahí, por lo menos para no estar en la calle. Mientras veíamos qué hacíamos, para dónde agarramos, porque, bueno, digo, no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos dónde íbamos a llegar. Estábamos literalmente perdidos. Y ese prácticamente es el plan A. Plan A, plan B, plan C. Ese era el único plan que teníamos. Recuerdo que llegamos, estaba lloviendo, había un frío y yo... La nevera que hicieron en Bogotá. Dios bendito, el suéter que nosotros cargábamos no soportábamos el frío. Y las niñas llegan y me dicen, ay, vamos a comer. Y yo le dije, bueno, termina de comer ese pan que quedó ahí, le digo. Y ella, no, me dijeron ya, no mami, no queremos. Ya, lo único que agarraron era agua, solamente el agua. 14 horas a pan y agua no es fácil. Bueno, no sé, yo vi más horas. Porque si salimos a las 9 de la noche y llegamos aquí a las 4 de la tarde... Ah, no, sí, es cierto. Sí. Me refiero a... Bueno, sí, sumando todo, yo creo que prácticamente un día en carretera. Sí, exactamente, porque llegamos un sábado en la tarde allá al terminal. Yo sé que llegamos y yo le dije, pues busquemos otra opción, no sé, una iglesia. Vimos unos scouts, también le llegamos, que no llegamos a pedir, no, simplemente que nos asesoraran. Necesitamos la asesoría, que nos dieran dónde había un Western Union, más que todo era eso, Western Union. Pero recuerdo, bueno, que no nos dieron la asesoría porque tuvimos rechazo y nos fuimos de nuevo al terminal. Yo me siento ahí con las niñas, las maletas, las niñas, y Eduardo me dice, no, yo voy a ver qué resuelvo con el teléfono. El único teléfono que tenía, él no aguantaba mucho la batería. No. Entonces necesitábamos para conectarlo. Recuerdo que Eduardo se acercó a un kiosquito. Ahí en el terminal del Salitre siempre hay un puesto de atención como al turista, como sí, hay alguien así. Y yo recuerdo que yo le pregunté, mire, ¿tú sabes qué? Y ya se estaba oscureciendo. Ya era más de las 6 de la tarde, recuerdo. Como dice ella, primero llegamos de unos scouts, como mis niñas son scouts, nos traemos los uniformes. Yo saco los uniformes como para que llamen la atención. Cuando ellos vieron los uniformes de las niñas con la pañoleta y la cosa, se sorprendieron, entonces se nos acercaron y nosotros le dijimos, mire, somos migrantes venezolanos, acabamos de llegar a Bogotá, no sabemos qué hacer. Como yo creo en la hermandad scout, pues a veces no es lo que uno cree, pues, ¿sí me entienden? Entonces, tal vez ustedes me entienden lo que quiero decir. Pensaba de otra manera. Claro, como nosotros somos más de, venga, chamo, más. Pensé que era lo mismo acá, pues entonces acá lo único que como que ese cierto rechazo, como dice Jessica, lo único que hicieron fue darnos 2.000 pesos como para los pasajes. No, tome 2.000 pesitos ahí como para que se lleve algo. Yo no le estaba pidiendo, pues tampoco se lo voy a rechazar, porque de verdad mi mentalidad me está pidiendo como mendigo por la calle, no me gusta. Se lo recibí porque de pronto pues eso es una empanada para las niñas, algo. Y entonces lo otro fue, que también sonará chocante, pero hay que decirlo, llegamos a una iglesia, porque nosotros nos identificamos con la iglesia y llegamos a la iglesia. Cuando nos vieron, sabían que andábamos con maleta, andábamos todos destruidos del viaje, y también nos miraron así como por encima del hombro. Entonces yo dije, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está todo eso? O sea, pensaba yo, porque uno en el desespero no quisiera que ayudaran a uno como uno se ayuda a las otras personas, ¿sí me entiendes? Y eso fue desesperante porque uno decía, oiga, uno quiere aquí como que llegar, avanzar, esperar otra cosa, y empezaron los rechazos, los desprecios. Uno entiende, porque aquí llegaron muchos venezolanos a robar, a hacer lo malo, y eso no hay que, el sol no se tapa con un dedo. Pero lamentablemente, como siempre se dice, por uno pagamos todo. Y todo el que nos veía con las niñas, entonces pensaba que andábamos en las mismas y nos veía como que por encima del hombro la cosa. Pero sin embargo nosotros, bueno, eso no nos desmoralizó. No, porque solamente eso, como lo dije al principio, solamente queríamos asesoría. Un Western Union para sacar dinero, ya teníamos hambre, obviamente yo prácticamente 2 días sin comer. Y las nenas también, porque ellas querían algo diferente. Ya no queremos pan y agua. No, ya no querían, la verdad, ya no, que al final ya cuando llegamos al terminal nos sentamos ahí.
y Eduardo se fue allá a que lo asesoraran, exactamente, en la caseta de turismo, y el chamo fue muy, muy, muy humano. No, mira, asesoró a Eduardo, es decir, de una vez, Bogotá se maneja así. Gracias a Dios, Eduardo, en ese aspecto se sabe manejar muy bien, porque si me fuera aplicado a mí. Me regaló un mapa de este tamaño, por ahí lo tenemos, en el próximo capítulo lo mostramos, y hay otra historia que va con ese mapa, pero ese va para el próximo capítulo. Eso, ese va con otro. ¿Qué pasa? Que me regaló un mapa, y yo en ese mapa, pues yo gracias a Dios tengo la orientación, lo que es el norte, no sé qué, todo eso me explica bien. Muy bien definido. Las montañas quedan al oriente, el norte es hacia allá, bueno, ya como usted sale desde el oriente, bueno, listo, ya me asesoré. Me dice, de aquí para acá la carretera, las calles aumentan, de aquí para acá, etcétera, etcétera. Y me ubicó ahí, ese era mi primer GPS, un GPS manual ahí, analógico. Y entonces me dice, pero lamentablemente los huéspedes a esta hora, porque él revisa como en una computadora, revisa ya todos los huéspedes están cerrados, ¿no? El único huésped que puede encontrar es Gran Estación, un centro comercial que está por allá cerca en Salitre, Gran Estación, y ahí ese sí trabaja creo que hasta las 8, tiene que apurarse. Y yo agarro mi pasaporte y vuele y corra y no sé qué, y perdido, yo no sabía, yo preguntaba, a todo el mundo le preguntaba, ¿dónde queda la estación? Aquí, hasta que por fin llegué a la oficina, me piden los requisitos, el pasaporte, la cosa, hasta que por fin me dan el dinero. Yo sentí, en ese momento de 120.000 pesos. 120.000 pesos. Yo lo vi en ese momento, claro, hace 7 años valía un poco más la cosa. Sí. Pero sí, y eso como me sentí millonario, porque como era otra realidad, como habíamos dicho, uno compraba en ese momento 2.000 pesos de pan, eso era, uy, y allá una bolsa, y allá en Venezuela uno, para comprarse una bolsa de pan, eso era imposible. Era un cambio muy drástico, y yo no decía, por lo menos se ve ese cambio, y yo no, ya como que tiene una ansiedad de empezar a producir para empezar a ver eso. Y entonces, bueno, mientras tanto, Jessie estaba ya en el terminal. Ajá, yo estaba en el terminal. Ajá, Eduardo se va, me dice, Jessie, ya me dijeron dónde está un Western Union, voy a sacar la plata. Y bueno, yo me quedé ahí. Eso sí me dijo Eduardo, Jessica, ojo con la gente, tenga malicia, ¿sí? No se crea todo. Eso sí me dijo él, porque obviamente yo, como lo digo en principio, yo estaba muy ilusionada, y uno con la ilusión, pues uno se cree todo. Bueno, yo estaba ahí con las niñas, y yo siento a las niñas en las maletas, y le digo, mire, su papá se fue a buscar la plata. Dependiendo de la cara que traiga su papá, vamos a hacer 2 cositas. Uno, si su papá viene así como triste, decepcionado, a punto de llorar, yo me voy a acercar a aquel restaurante. Había un restaurante al frente, bueno, había varios pues, pero había uno que me llamaba la atención por la señora. Yo le voy a decir a esa señora que me preste la cocina para yo cocinarle algo a ustedes. Porque ya habíamos traído algo de comida, y aparte, ya yo me había traído, como le dije anteriormente, que yo me había traído una maleta de comida. Y aparte de unas monjitas que pasaron. Ah, sí, y entonces en ese momento cuando estoy ahí hablando, se acercan unas monjitas y nos dice, ¿ustedes son venezolanos? Y yo, sí, señora. Y punto positivo por ahí. sí, señora, pero están llegando, sí, estamos, tenemos un ratico aquí en el terminal. Ah, bueno, espérese un momentico. Entonces, al ratico se acercaron y me regalaron otra, ¿cómo se llama? Una lona. Un mercadito. Yo creo que fue un mercadito. Y yo ahí muy agradecida, le di las gracias a la monjita, le di un abrazo, recibí el mercado. Y bueno, y eso era, y bueno, terminando de platicar con las niñas, le digo, me acerco a aquel restaurante, le digo a la señora que me preste su cocina para yo cocinarle algo a ustedes. Ya le dije yo así. Y entonces, y si viene alegre, vamos a aquella panadería y nos comemos algo. Esas eran las 2 opciones. Obviamente las niñas querían la opción número 2, que era comprarle algo para comer, para cenar ya.
Y en ese momento vemos a Eduardo, no mentira, pasó algo con un señor, se me acerca y me dice lo mismo, que si yo era venezolana, que si tenía dónde quedarme. Él sí me hizo esa pregunta, ¿tú tienes dónde quedarte y tu niña? Y entonces, pero el señor estaba muy como desesperado y me dice, pero vámonos, yo te ayudo con lo mío. Y yo así como que, no, es que yo no ando sola. Es decir, como él me vio con las niñas sola, entonces yo no ando sola, yo ando con mi esposo. Y ahí como que, bueno, cualquier cosita ahorita vuelvo a pasar y nos vamos de una vez. Entonces ahí fue donde me acordé de Eduardo inmediatamente y me puse así muy seria y le dije, me puse como que no, pues no me iba a ir de una vez. Bueno, en ese momento llega Eduardo y viene con una cara. Y entonces ya las niñas obviamente ya sabían, porque las niñas estaban muy, muy pendientes del rostro de Eduardo. Cuando las niñas de una vez corrieron hacia Eduardo, y entonces sí pude sacar la plata, me dice Eduardo. Y yo, gracias a Dios, bendito. Y bueno, ahí recogimos cada quien la maletica y nos fuimos a la panadería, que por cierto tenemos una fotico ahí en esa panadería. Le compramos chocolate a las nenas y un pan, no me acuerdo del pan. No sé, una cosa, sí, eso parecía un buffet, eso para nosotros era un buffet porque nos dimos el gusto, uno se imagina nosotros prácticamente 2 días sin comer y comer eso era como un que nos estábamos dando ahí. Pero sí, esa experiencia fue, por una parte, se tiene lo bonito, los recuerdos bonitos, las anécdotas, pero por otra parte eso, pues que uno, la vulnerabilidad pues reinaba, eso. No sabíamos qué íbamos a hacer. Por lo que le habíamos comentado en el anterior capítulo, que nosotros supuestamente había una gente en Chía que no iba a recibir y yo todavía insistía, inclusive pedí alquilar 1 minuto por allá para llamarlo, porque tampoco sé dónde queda Chía. Ya habíamos pasado Chía, pero yo intentando todavía como con la ilusión, la esperanza de ver dónde íbamos a llegar, si nos iban y nos rescataban allá en el terminal, lo que sea, pero no, fue imposible dar con esa gente, ya no supe más de ellos. Bueno, y entonces... Bueno, después de eso... ya antes que se me haya la idea, lo que dice Jessica es muy cierto. Ahí se veían mujeres, hombres, era como un desespero, como acechando. Había quien como que, véngase, no sé qué. Y cada vez se nos acercaron varias personas, yo recuerdo. No, estamos esperando a alguien aquí, tranquilo, ya no vienen a buscar. Decía yo para de una vez alejarme. Porque si decíamos que estábamos solos, que estábamos perdidos, mire, de ahí, eso es un consejo para las personas que anden por ahí en la deriva. No se... Mire, así vayan con la mejor intención, no, cara ve, corazones no. Entonces, nosotros no sabemos con qué intenciones, inclusive uno le veía la facha a alguno y se veían mal vestidos, otro como el desespero, como dice Jessica, que, no, pero vamos, insistiendo, o sea, no, me parecía. Y bueno, yo dije, ya tenemos la plata, sí estaba averiguando a ver dónde alquilaban una habitación que no saliera tan cara, que nos aceptaran a los 5, pero sin embargo, yo buscando otra alternativa porque gastarse el dinerito que teníamos sin trabajar todavía, porque les soy sincero, les juro que yo jamás por mi mente pasó, ni por la de Jessica, ponernos a pedir la calle. Aunque mucha gente nos lo diga, ay, esas niñas tan bonitas que son, mire, ustedes se ponen a pedir allí, con esa carita tan bonita de esa niña, todo el mundo le va a dar. No tengo ese estilo, para nada. Y yo no quería llegar a eso. Por mi mente sí pasó, yo dije, bueno, pero si toca, dije yo así, porque tampoco ha dejado de morir de hambre a mis hijas, pero no quería llegar a ese extremo. Sí, ya era como la última como opción. Que la última opción, pero sin embargo busqué. Sí, porque yo recuerdo que nos sentamos ahí, comimos, la señora nos dio asesoría de dónde nos podíamos quedar. Eso sí nos recomendó que nada de pagadiario o algo así. Eso sí nos recomendó ella de una vez, y más con 3 niñas. Lo único que sí recuerdo, bueno, empezamos a buscar. Eduardo es muy bueno en las redes sociales. Ahí regular. Y empezó a escribir que estaba aquí en Bogotá, que si alguien por ahí conocía
no sé, una habitación, que él estaba con sus 3 niñas. Yo sé que algo así escribió. Buscando alternativas, por lo que le digo. Exactamente. Y también pues viendo qué perfil me respondía. Hasta que por fin nos salió el amigo que tenemos años conociéndolo, estaba aquí en Bogotá. Él es colombo-venezolano, porque el papá, no sé qué, creo que es de Táchira y la mamá es de acá, una cosa así. Sí. Y él nos vio con el desespero, la cosa. En una parte yo siempre digo, yo le agradezco a Dios por lo que sucedió después. En una parte le agradezco a Dios, en gran parte. Pero por otra parte, pues yo digo, bueno, eso nos enseña a que hay que ser, a pesar de que somos meticulosos, nos toca ser aún más meticulosos. ¿Por qué lo digo? Pues él llega y nos llama. Nos envía, nos escribe, porque en ese momento no tenemos ni siquiera una SIM card de aquí, nada. Él nos escribe, chico, y usted está, él terminó de corroborar que si estábamos con las 3 niñas. Nosotros sí, estamos aquí con las 3 niñas, pero no necesitamos que nos asesore o una habitación, algo para llegar a dormir, porque ya eran las 8 de la noche. Ya el terminal está empezando a vaciar. Exactamente, ya estaba vacío. Y entonces empezó la preocupación a embargarnos a nosotros. Exacto, entonces llegué, porque ya la opción de la iglesia, pues ya no lo hay, porque yo dije no, en últimas opciones era dormir en la iglesia, pero ya esa estaba descartada. Hasta que por fin nos responde, nos manda el mensaje: chicos, ya le encontré un sitio. No se muevan de ahí, que ya les llego. No se muevan de ahí, ya les llego. Ya les llego. Y entonces nosotros pues encomendaba a Dios, pues como le digo, yo miré el perfil, se veía que trabajaba en una cuestión de plotter, una cosa así, o sea, se veía un perfil serio, y por eso yo pues me arriesgué a confiar en él. Pues tuve la buena corazonada de que hasta ahora pues tengo una buena amistad con él. Ambos, porque él también llegó con eso. Sí, él también tenía como la duda primero, pero después llega y dice, no, pues le dio la buena corazonada, y a mí también. Yo dije, bueno, se siente una buena vibra, no se siente ese desprecio, porque algo que tengo yo es que yo tengo como que capto quién como que tiene una mala intención, y eso. Y él, bueno, llegó con toda la fe del mundo, o sea, nos ayudó y nos dice que encontró una fundación. ¿Por qué decimos fundación? Porque, bueno, resulta que nosotros estábamos ahí con el desespero, la cosa, de qué es lo que íbamos a hacer, para dónde nos vamos. Y él dice que consiguió el contacto de la supuesta fundación, como le digo. Y llamó, porque él se encargó de llamar a la supuesta fundación, y le dijeron que sí tenía una habitación. Le dio la dirección, y claro, él tampoco sabía exactamente el sitio. Pues yo me acuerdo que él llegó, bueno, nos abrazamos, nos saludamos como tal, y de una vez, ustedes son muy atrevidos. Muy arriesgado para venirse para acá, y con las 3 niñas, y nosotros nos mirábamos así como que no, pues había que hacerlo. Ese es el desespero que había. Bueno, entonces nosotros en esa nos montamos en un taxi. Bueno, mentira, él nos dio una SIM card. Nos regaló una SIM card. Todavía el número que tiene Jessica es ese, hace ya rato. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vimos la supuesta fundación, y sí, en las fotos se veía bonito, que hacían actividades con niños, actividades con esto, actividades con lo otro. Porque tenían un Facebook. Y tenían un Facebook, nosotros metimos y esto, entonces todo color de rosa, aquí para allá. Y bueno, entonces nosotros pues con el desespero ya de noche. Pues ya de noche, no, a mí lo que me dio así como miedito, así como que, ¿dónde estoy? Fue cuando el taxista llegó y nos dijo, no, si yo fuera salido por aquí no me meto. Cuando me dijo así, de verdad, yo me asusté nuevamente. Porque era una calle sin asfalto, y era feo, de verdad, feo el sitio donde nos llegó. Sí, entonces nos quedamos así. Eduardo y yo nos miramos, estábamos de punta a punta.
porque él estaba allá, yo estaba aquí, las niñas en medio, y nos miramos así como que, uy, ¿para dónde nos están trayendo? Dije yo. ¿qué vamos a hacer? Y entonces, o sea, y eso era, cuando dice una fundación, pues como le digo, la foto, uno se imaginaba un edificio. No, es que la foto era otra casa. Ajá, era otra casa. Edificio, y uno se imaginaba una cosa, no. No, cuando llegamos a la casa, así como que... Eso era el reguero, el desastre de la cosa, un señor ahí todo... Que de verdad yo en el momento se me bajó la moral, se me bajó todo. O sea, todo, Eduardo. Todo íbamos sí. como que escalando y de repente como que nos cortaron la sala y yo me desinflé porque dije, ¿dónde nos vinieron a traer? Claro, el chico cuando llegó, porque el chico cuando llegó a la casa donde estaba la supuesta fundación, nos dice, si yo hubiese sabido que esto era aquí, no los traigo. Pero fue lo que me salió. Nosotros dijimos, pero es que no es tu culpa. Tranquilo, que nosotros de aquí en adelante vamos ¿cómo es? A salir adelante. Y aparte de eso, también le dijimos a él, no, gracias a ti, porque fuiste el único, el que nos respondió, el único que se movió. Tenemos mucho que agradecerte, le dijimos hacia el chico. Sí, bueno, y entonces, bueno, ahí por lo menos nos dio cierta confianza que uno de los que estaba ahí, que ya tenía tiempo, es venezolano. Y él fue que nos dio la bienvenida, pero el señor que nos atendió es un señor mal hablado, señor, de verdad que recordar eso es como un capítulo oscuro de la historia. Lo que damos gracias a Dios a eso es por que eso tenemos por eso decía, en cierta forma, en gran parte yo le agradezco a Dios. ¿Por qué? Sí, porque había frío, estaba lloviendo, entonces yo decía, yo no voy a amanecer. Temporada de lluvia, yo no voy a amanecer con las niñas por ahí en las calles, yo no voy a amanecer tragándome el frío en la calle, no voy a amanecer mojándome. Entonces, por lo menos tuvimos donde quedarnos. Exacto. Eso le agradezco yo a Dios, pues, que había un techo y no una cama, pero era un cartón, una cosa, y nos acomodamos. Una tabla, una amanecía así como, y el único colchoncito que había para las niñas. No, habían dos colchones, pero ay, era muy delgadito. Yo sé que era muy delgadito, ajá. Y yo sé que la primera noche yo lo que hice, bueno, como habían dos colchones, con la misma ropa de nosotros, yo sé que yo la puse así, encima de ese colchón, y yo, niña, no sé, pero no se vaya a morir, no, porque la ropa limpia, y nosotros en el otro colchón. Pero ya la segunda noche ahí sí, nos organizamos, le colocamos el colchón de nosotros, se lo colocamos a ella, obviamente para que durmieran bien. Eduardo acomodó esas tablas, me acuerdo que ese día, no, porque cuando nosotros llegamos a esa fundación, el señor se puso a hablar. Hable, que los requisitos, estoy que yo no cansada, sé qué. tengo O sea, hable. Se dio un discurso como una hora. Yo creo que más. Porque nos porque estamos después de las 10 de la noche. Sí, exactamente. Nosotros llegamos como a las 9. Llegamos. Y entonces, bueno, ya de ahí, pues ya por lo menos nos establecimos en un sitio. Llegamos ahí. Sí. ¿Qué íbamos a hacer después? Lo sabrán en el siguiente capítulo. Porque ya hasta aquí vamos a llegar. Hay mucho que contar. Y entonces vamos a darlo para el próximo capítulo. Agradeciéndole nuevamente. Y ya, como le dije al principio, personas que están ahí apoyándonos. Muchas gracias por el apoyo. Nos han mandado audios anoche, por cierto. Alexis Contreras, que fue uno de los que nombré en el capítulo anterior, me manda un mensaje tan emotivo diciéndome cosas que de verdad llenan el alma. Entonces, eso es lo que necesitamos: gente que sume, gente que nos apoye, gente que estén ahí al 100% compartiendo con nosotros este espacio, porque le vamos a estar repitiendo a cada rato que no es de nosotros nada más, sino que es de ustedes. Nuevamente le coloco acá el correo. Envíenos inquietudes, envíenos saludos, quieren enviar un saludo especial a alguien, si quieren algún comentario, alguna cosa, envíenosla, porque la vamos a estar sacando al aire para que ustedes se hagan sentir. Y pues las personas acá alrededor de Bogotá, los que están cerca de nosotros, que están viendo también, nos están siguiendo, nos dan ideas, nos dicen que lo estamos haciendo bien, apoyándonos al 100%. Y gracias por eso. Yo sé que con esas ayudas, esos apoyos, vamos a crecer mucho. No nosotros, sino ustedes también. Y bueno. Bueno, para recordarle que aunque el estómago se queje, que nunca nos falte una risa. Chao. Hasta luego.